presentarlo. Él es Carlos Páez, hijo del artista plástico Carlos Páez Vilaró. Él esta experiencia la vivió muy joven, a los 18 años. Él es técnico agropecuario, publicista, escritor y conferencista. Está casado y tiene 2 hijos, 5 nietos y un nieto por venir. Ahora le voy a dar la entrada. A ver. Ahí está, Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en este día que debes... Bueno, en realidad debo confesarles, porque ya lo saben nuestros seguidores, estamos grabando, porque este día, el día 13, que es mañana, vos vas a estar a full, ¿o no? No, sí, ya estoy a full porque todo el mundo quiere buscar su lugar y bueno, y me están entrevistando. Es más, Montevideo está lleno de periodistas de todos lados porque mañana se celebra una misa de los 50 años de la historia y bueno, ya han venido de todos lados, de México, de Colombia, bueno, de Chile, ni que hablar, de Argentina, de todos lados del mundo y además todos los vía Zoom, como te decía ayer mismo, tuve una entrevista con 10 corresponsales de España enteros. O sea que no paran, digo, es una fecha icónica y es una historia icónica de la cual, si bien han pasado 50 años, sigue tan vigente, ¿verdad? No, impresionante. Y contame, van a estar las actividades de lo que va a ser este recuerdo, ¿van a estar todos presentes? ¿Los sobrevivientes Sí, van a...? bueno, vamos a estar de los 16, quedaron, ahí murió uno, quedamos 15 y todos vamos a participar. En realidad de la misa que se va a hacer mañana, que viene el arzobispo de Montevideo, el presidente de la República, en fin, y después del partido de rugby, aquel partido que no se jugó, porque nosotros no llegamos el sábado, como se hace todos los años. O sea, viene el equipo de Chile, viajan los chilenos. Sí, viajan, sí. Ya somos equipos de la tercera edad. Es una historia antigua esta, es una historia que es casi es una antigüedad. Bueno, y a nivel humano, ¿cómo lo estás viviendo ahora mirando hacia los 50 años? ¿Estás melancólico? ¿Estás rememorando? ¿Ha sido unos días de volver al pasado? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, mira, de verdad, debo ser honesto. Octubre para mí fue un mes toda mi vida que yo quería mucho porque es el día de mi cumpleaños, el 31 de octubre. Y desde que pasó en los Andes, cuando llega septiembre, los finales de diciembre, ya me pongo un poco para abajo. Seguramente será por los recuerdos, seguramente por las vivencias. Y después me acomodo, después ya pisa noviembre y ya pasa otra cosa. Pero siempre no es un mes tan lindo como era antes de la cordillera. Claro, me imagino. Carlos, un poco te voy a entrar en el tema de lo que fue tu experiencia personal. ¿Cómo eras antes del accidente? ¿Cómo era este chico de 18 años? Y bueno, yo era un chico malcriado, consentido, caprichoso. Tenía un padre famoso que con tal de pintar y de que no lo estorbáramos de alguna manera, nos daba todo para que hiciéramos lo que quisiéramos nosotros y él seguir adelante con su pintura. Tuve una vida acomodada, digo, no conocía lo que era el frío, no conocía lo que era la altura, no conocía absolutamente nada, no conocía lo que era el hambre, y de pronto me toca vivir esta historia, que es una historia que, que bueno, está considerada la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, así lo dice National Geographic. Son 26 libros escritos, hay 9 documentales, hay 3 películas hechas. En este momento se está haciendo una mega producción para Netflix que estará pronta el año que viene. O sea que es una historia que no ha parado y creo firmemente que es porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. Creo que no es mérito de uruguayos, no es mérito de Carlos Páez, no es mérito de rugbyistas, es mérito del ser humano. Creo que cualquiera tú mismo podías haber estado en esta historia. Y contame, esta historia, vos nunca tuviste un riesgo de muerte, nunca habías tenido nada trágico antes de esta historia, tu vida era como perfecta, como contás vos, Sí, ¿o no? mi vida era perfecta, no había tenido, bueno,
no sé, me habían operado de apendicitis, pero digo, es lo único que había tenido, digo, no, no. O sea que mi vida transcurría tranquilamente, obviamente con padres divorciados, que era bastante complicado en aquella época, porque era muy condenado el divorcio, sobre todo a nivel católico. Hoy por hoy debe haber, en todo mi colegio en aquel momento éramos 4 hijos de divorciados. Hoy debe haber 4 hijos de casados, pero bueno. Sí, la verdad que este es complicado. Pero y contame, cuando pasó todo esto, ¿cuál fue, cuál fue tu rol? ¿Cuál consideras tú, con la mirada de los 50 años, que fue tu rol? Bueno, mi rol en la cordillera, primero que nada, el rol de no servir para nada, porque yo realmente no servía para nada, digo. Y a medida que fue pasando el tiempo, me fui transformando, fui evolucionando y empecé a aportar cosas importantes. Me tocó a mí quitar la nieve de adentro del fuselaje, me tocó a mí tapiar el avión para que no entrara frío, me tocó a mí hacer un bolso de dormir para los expedicionarios cuando salieron para Rado y Canesa, que fue el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida. O sea, me di cuenta de que ese chico que no servía para nada, de pronto empezaba a ser un tipo útil. Y para mí fue importante en ese sentido la cordillera. Y yo pienso, vos contaste en una entrevista, me reía que tu asiento era al lado de la ventana en realidad, y Bueno, que no querías ceder. por caprichoso. Viste que los caprichosos quieren la ventana, siempre quieren la ventana del auto, la del avión. Y yo quería ir y me la pidió mi amigo Rafael Echevarren. Me dijo, Carlitos, déjame la ventana que quiero sacarle fotos para llevarla a mi novia. En aquel momento era sacar una fotografía, era toda una novedad. Y me costó, no sé lo que me costó darle el asiento, porque bueno, me estaba rompiendo mi capricho. Y finalmente le cambié el asiento y minutos después vino el accidente. Fíjate que eso hace que yo esté aquí vivo y él no. Y en todo ese periodo, esos 70 días, al principio sobre todo, ¿pensaste que ibas a morir? ¿Pensaste en la muerte? ¿Te despediste? O sea, ¿cómo lo viviste ese proceso? Bueno, sí, lo pensás, pero el grupo te ayuda mucho. Cuando te deprimís, el grupo te saca adelante. Yo aprendí que compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor. Compartir la alegría hace que la alegría sea más alegría. Creo que es una historia netamente grupal. Y bueno, y sí, muchas veces pensé en la muerte, pero también eh, lo más atractivo en la historia nuestra era morirse, porque era como una historia de lucha contra el no permanente. Fíjate que tuvimos el accidente, recibir la noticia que no nos buscan más, la avalancha, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos. O sea, lo permanente fue el no, nosotros al no le dijimos que sí. Eso fue impresionante. La verdad que hay un libro tuyo que yo estuve hojeando, que era el tema se llama El día 10, Después del día 10, después sí, del día 10, sí. en el cual tú dices que después del día 10, cuéntanos un poco qué pasó después del día 10 y por qué Bueno, en sentiste el que día a día recibieron la noticia que no nos buscaban más y ahí cambia la historia. El dejar de esperar a que nos vengan a buscar para actuar nosotros. Como yo digo, en la vida tenés dos posturas, o esperar que las cosas pasen o hacer que las cosas pasen. En nuestra historia nosotros hicimos que las cosas pasen. No es verdad de que nos encontraron los helicópteros, no es verdad de que nos encontró el arriero, lo que sí es verdad es que nosotros encontramos al arriero y que nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que conceptualmente es un mensaje muy, muy poderoso, porque es el cambio de actitud. Muchas veces el ser humano, sobre todo ahora con la comodidad de la tecnología y todo, estamos esperando que las cosas pasen, pero yo creo que se trata de hacer que las cosas pasen. Bueno, tú sabes que yo te entrevisté hace un par de años y el ¿Ya? título de la nota que se leyó cualquier cantidad en nuestro blog, en un blog que tengo personal que se llama Valorar Magazine, que era que con los trabajo con un equipo, somos un equipo de radio, que te entrevistamos en realidad con la radio, y tú me dijiste esa frase, hay que ir a buscar los helicópteros. Es que es Todos verdad, nosotros tenemos mismos, los sobrevivientes, digo, imagínate 26 libros, documentales, etcétera, hay muchos proyectos y siempre la frase es hay que ir a buscar los helicópteros. No, buenísima, tenés buenísimas frases. También, eh,
tú tuviste un rol para aquellos que somos católicos, tuviste un rol importante que fue ser como el referente de la fe. ¿Cómo surgió esto en ti de la fe? ¿Cómo era tu relación anterior y por qué empezaste a rezar el Bueno, rosario? mi relación anterior era una relación de colegio de curas, y cuando te pasan estas cosas te agarrás de lo que podés, digo, o sea, la verdad, yo tenía un rosario que me había dado mi madre, que bueno, llevo un rosario acá colgando siempre, que fue importante en la cordillera, pero créeme que si bien es verdad de que yo fui el que más rezó en la cordillera, créeme también de que rezando solamente de la cordillera no se sale. Y tú eso lo sabes bien. Acá Dios nos dio una mano. A mí me encantaba el titular del Mercurio en aquel momento, el 22 de diciembre, cuando aparecimos. El titular era Sí, Dios era el copiloto. Yo te pregunto el rol de la fe, por cómo llegaste a ocupar ese rol de la fe, de Bueno, ser... ahí comprendí a los hindúes que no tienen nada de qué agarrarse. Yo estuve en la India y realmente es alucinante cómo viven ellos porque salen a caminar con lo que tienen puesto, que es todo su capital, la ropa que tienen en ese momento, y duermen donde los agarran la noche. Lo que sí dije es que cuando vos no tenés nada, Dios aparece como muy tangible, eso es lo que yo digo, y Dios apareció también en la cordillera como muy tangible y es bien diferente al Dios que te enseñan en el colegio. Creo que nos dio la fuerza, nos hizo entender de que el camino era por el lado de la humildad y nos hizo incentivar la actitud, digo. Y gracias a un grupo, fíjate que es una de las historias más notables de trabajo en equipo. Yo doy 102 conferencias, bueno, el año antes de la pandemia di 102 conferencias en el mundo entero, desde Rusia, España, Colombia, Chile, Argentina, en fin, me la paso en eso un poco porque parecería que las cosas que nosotros hicimos son muy aplicables a lo que las empresas precisan. No, totalmente, eso vamos a ahondar en ese tema porque todas las consecuencias de lo que ustedes empezaron a vivir después, pero quiero seguir con vos y preguntarte, de alguna manera, ¿habrías hecho algo distinto con la mirada de los 50, con la madurez? No, honestamente no, no. Y si hubiera tomado la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos antes de los 10 días, eso seguro, porque creo que no es el gran tema de la historia, creo que fue parte de lo que la hizo famosa la historia, pero es lo Claro. que nos habilita a pensar en otras cosas, como es trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos y sobre todo, y es una palabra que se va a poner muy de moda últimamente, que es el manejo de la incertidumbre. Vivimos incertidumbre por la pandemia, vivimos incertidumbre por la guerra, vivimos incertidumbre permanentemente y vaya si nosotros habremos vivido incertidumbre del saber de que no te buscan más y que la historia estaba en nuestra mano. No, totalmente. Y tú sabes que yo leí un libro que se llama Al otro lado de la montaña, que es la historia que De los, escribieron de los los, familiares, sí, los familiares que murieron. Y sí. este tema de la decisión que ustedes tomaron es como, fue súper difícil para ellos. Hoy, ¿cómo se dio en esos años? ¿Cómo viviste tú personalmente este vínculo con los familiares de los que, porque esta historia es bastante, es muy No, linda la historia. tuvimos un buen vínculo con ellos. Es más, de hecho, las dos madres de mis amigos, que eran Diego Stormi y Gustavo Nicolich, bueno, una vive todavía, que estuve con ella el otro día, o sea que tuvimos una relación bastante permanente. Tú pensás también de que los hijos de ellas también tuvieron que recurrir a alimentarse de carne humana, ellos murieron después de la avalancha. O sea que en realidad no fue el tema, más que nada es el tema de que nosotros estábamos vivos y ellos no. Yo creo que es un sentimiento natural del ser humano de decir por qué ellos y por qué no los míos. Digo, y creo que es un sentimiento natural que yo comprendo. No, totalmente. La verdad que es un libro recomendable, muy lindo, igual que el libro, uno de mis favoritos que regalo todo el tiempo, es La Sociedad de la Nieve. La Bueno, ese Socie- es un gran libro y es en el que se está basando la película que está haciendo Juan Antonio Bayona para esta película para Netflix, que es un libro maravilloso. Contanos de eso. Hay un proyecto
Hay Sé un que se... proyecto muy importante del cual no te puedo hablar mucho porque tenemos contratos con Netflix y es una producción muy importante que se estrenará el año que viene. Este, pero tuvimos la suerte de tener uno de los directores más importantes de Hollywood en este momento, que es Juan Antonio Bayona, que hizo la película aquella Lo Imposible, ¿te acordás la película del tsunami? Ay, sí, sí, Este, sí, lo vi, después, sí. después dirigió Jurassic World y después dirigió El Señor de los Ah, Anillos. O sea que imagínate bueno. la magnitud del director que tenemos. ¿Y cuándo se va a estrenar? ¿Está avanzada o está el guión? Está avanzada, se filmó ya toda la parte de la nieve, se filmó Uruguay, se filmó Chile y ahora se va a filmar el accidente en gran parte en estudios en Madrid. Y en eso, hablando un poco del cine, viven la película que más o menos todos vimos y todos conocemos. Es real, lo que ahí se cuenta, efectivamente, ¿está bien contado o está Bueno, exagerado? está bastante bien contado, ¿no? Ya hay una irrealidad en el sentido que la película dura 1 hora y media y la realidad duró 70 70 días, pero es una película que está bien, para la época estaba bien y bueno, esta película seguramente será superadora. ¿no? Sin lugar a dudas, porque ese libro tiene una cantidad de mensajes, porque están todos por primera vez, eso de que están todos hablando, los que nunca hablaron, los que nunca dijeron nada, la verdad que un libro que... Y bueno, por eso es un proyecto este de Juan Antonio Bayona, es un proyecto coral, es un proyecto donde estamos todos, digo, es la historia de un grupo, O más sea, va a que... ser como un documental, va a ser como un No, documental. es más que un documental, no, es una película que, Va a tener mira, ficción. yo vi una sola escena y a mí me pareció impresionante porque me trasladó a la cordillera. Ah, qué lindo, qué bueno. Y contame, volviendo un poco a tu tema, con la relación con tu padre, porque tu padre, Carlos Páez Vilaró, este artista plástico tan reconocido, hizo, escribió su propio libro, Entre mi Y él hijo y yo escribió la un luna, libro en que homenaje también a lo Chile leí. que se llama Entre mi hijo y yo la luna, un Claro, libro también maravilloso, que él nunca dejó de nunca dejó de buscarte, tocar. increíble. Ahí un poco. Hizo un mural fantástico en el Hospital de San Fernando. O sea que papá tiene un amor especial por los chilenos. Qué lindo. Pero ¿y cómo tú lo viviste cuando te enteraste de todo lo que hizo tu padre? Porque de ese libro yo lo leí, tu padre arriesgó la vida, o sea, se subió a un avión que andaba más o menos, o sea, realmente la pasó muy mal. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Papá, como, con el espíritu aventurero, hizo lo que tenía que hacer. Digo, él podía hacerlo también por ser artista, por ser aventurero, por ser optimista. Y bueno, y además tuvo suerte, porque fíjate que cuando llegó el momento del rescate, 1 de cada 3 se salvó. O sea que tuvo la suerte también pero puso mucha fe, la verdad, papá puso mucha fe en todo el tema. Es más, ¿No? de hecho, leyó la lista de sobrevivientes para el mundo entero, la leyó él, o sea, y estaba codo con codo con los chilenos. El coronel Morel Donoso, que era el coronel de la época, fíjate vos que el coronel tomó una decisión curiosa, porque nosotros caímos en territorio argentino, y sin embargo, el coronel invadió a Argentina, entre comillas, para rescatarnos a nosotros. O sea que hubo hasta un lío Diplomático. de límites. Ay, no te puedo creer. Y tú sabes que también en el libro, en La Sociedad de la Nieve, uno increíble que también fue peligroso el rescate. La gente cree que ustedes cuando fueron rescatados, todo era, No, los helicópteros les costaba a ustedes recogerlos, o sea, era... fue muy difícil el rescate porque estos helicópteros están diseñados para determinadas alturas y estos helicópteros estaban volando por encima de la altura que estaba, pero realmente la Fuerza Aérea Chilena se portó notablemente, lo mismo que el Cuerpo de Socorro Andino, y tomaron riesgos, y tomaron muchos riesgos. Sí, sin Tanto es duda. que el primer día del rescate mandaron 2 helicópteros y dejaron un tercero de backup por las dudas si pasaba algo. Yo era chica, pero la verdad que esa historia sin duda marcó también a Chile mucho.
Y bueno, nosotros tenemos la historia también de los mineros, que muchas veces la han equiparado con los mineros. Claro, pero tienen una gran diferencia. Digo, si bien las dos historias duraron lo mismo, ellos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tiene una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. En cambio, en la historia nuestra, en el día 10 nos enteramos de que todos, el mundo entero, nos había abandonado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad los mineros quedaron en actitud de espera. Yo mismo hablé con los mineros, yo estaba en Salta dando una conferencia y hablé con ellos porque conectaron un cable para darles ánimo. En cambio, en la historia nuestra, nosotros salimos a pelear la historia. Totalmente, sí, a ellos los rescataron, sí. Sí, pero también fue una historia que nos marcó, qué cosas, ¿ah? Que en Chile no se nos ha tocado ser partícipe de historias tan dramáticas. Bueno, tan dramática depende del lado donde la veas, porque también son historias del ser humano, digo, del ser humano, sobre todo del ser humano común. Claro. Digo, en el caso nuestro, mucho más comunes porque no era nuestro medio. En Uruguay no hay nieve, no hay altura. Los mineros estaban en su medio, o sea, ellos conocían dónde estaban, Claro. sabían los riesgos que nosotros íbamos a pasarnos la vida a Chile. Y de pronto nos cambiaron el guión y nos tiraron en la cordillera. Era una situación totalmente distinta. Y contame, Carlitos, con respecto a de los que compartieron contigo esos 70 días, si tú tuvieras que de alguna manera admirar a uno, elegir el rol de alguno como preponderante, o sea, todos fueron importantes, pero si tuvieras que decir, admiro la actitud que tomó tal persona, ¿quién es Y el... yo admiro la actitud de Parrado. Parrado, habiendo perdido a su madre y su hermana, él se puso un objetivo y siguió adelante y creo que fue un tipo muy, muy importante en la cordillera. Mantuvo siempre un perfil bajísimo, jamás un insulto, jamás una pelea. Creo que fue un tipo que si tengo que... Es más, yo de hecho en las conferencias siempre pido un aplauso por Parrado porque no Ah, solamente salió a caminar, sino que además nos da la autorización de alimentarnos de su madre y de su hermana en caso de necesidad. Creo que solamente un grande hace una cosa de esas. totalmente. Y cerrando con esto del libro de la Sociedad de la Nieve, qué lindo homenaje que ustedes decidieron, de alguna manera, esto de dejaron herencia, tener muchos hijos. Tú tienes dos hijos, como que replicar, devolverle con vida la vida a los que dieron la vida, por así decirlo. Bueno, es que de alguna manera es un homenaje a la vida, a la historia nuestra. Fíjate que hoy somos mucho más de los que salimos en aquel avión y yo tengo que ver ese lado positivo. No puedo quedarme con lo que pasó. Tengo que quedarme con lo que viene. De hecho, ahora, mañana, cuando sea la misa, seremos muchos más de 100 los descendientes. Y creo que, como te digo, gracias a mí hay 7 más, pero gracias a los otros también hay 7 más, o 8 más, o 9 más. Tú sabes, ayer estuve con una persona hablando, justo comentándole que te íbamos a entrevistar, y él me contó que él había subido la cordillera con sus hijos a caballo y había llegado hasta el lugar donde había Ya. caído el avión. Y que me dijo que impresionante que lo cerca que era, o sea que si ustedes están, es eso de alguna manera increíble lo que es el destino. Y frente a eso te pregunto respecto de eso, el destino. Vos, lo mismo que con tu papá, ¿vos creés en la sobrenaturalidad de todo esto o no? ¿Había una No, no, razón yo de creo que la suerte es el cuidado de los detalles. Nosotros fuimos muy respetuosos de los roles de cada uno, teníamos un objetivo en común, actuábamos en grupo, tomábamos las decisiones por mayoría y eso hizo, fíjate que frente a la peor equivocación, nosotros salimos para el lugar equivocado, nosotros salimos por el lado chileno, teníamos que haber salido para el lado argentino, pero aún equivocados llegamos igual y eso es lo que importa al final en la vida. Cuando vos vivís una historia con pasión, con actitud, con perseverancia, las cosas se simplifican. No, no, totalmente. Y cuéntame, en tu libro tú dijiste que sobreviviste y no sabes por qué. Ahora, a los 50 años, ¿tenés la respuesta ya de por qué sobreviviste, cuál era tu misión y que la estás desarrollando o todavía no la estás? No tengo la respuesta. Yo de lo que se trata, creo que a lo largo de la vida es de tratar de ser una buena persona,
me tocó contar esta historia permanentemente, soy como los Beatles cantando Yesterday toda la vida. Estoy condenado a contar esta historia, la gente quiere saber, la gente quiere preguntar, cosas inclusive que ya saben. Y bueno, es una historia del ser humano, es una historia que ya no me pertenece a mí, le pertenece al mundo entero. Y fíjate que yo debo, al cabo del año, debo dar conferencias para muchísimo más de 20.000 o 30.000 personas. Digo, es una historia que acapara en el mundo entero, no es una historia de chilenos y uruguayos, es una historia del mundo entero. Claro, y vos hablaste de un tema bien puntual, que es el trabajo de equipo. Ustedes, cuéntame un poco este grupo de rugby, porque si bien iban los del rugby, también había gente de afuera que fue invitada a este viaje. Es que ¿Cómo? absolutamente, es que yo no le doy el atributo que le da el rugby lo capitalizó. Fíjate que de los rugbyistas solamente 5 se salvaron, o sea que los otros 11 no lo eran. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el ser humano está diseñado para trabajar en equipo, que no es un mérito del rugby, yo creo que teníamos los mismos objetivos. Creo que la humildad nos ayudó muchísimo, creo que Dios nos enseñó el camino de la humildad, porque lo que rompe los equipos es la arrogancia cuando uno busca logros personales. Y eso nos hizo salir adelante. Yo lo dije ayer en Argentina, para los periodistas, no me gusta meterme en política, pero creo que si la Argentina se juntaran todos con un objetivo en común, es un país que saldría tan fácil de la crisis que están viviendo, que es brutal, y que me da mucha pena, pues yo tengo una abuela argentina, mi hijo es argentino, y creo que le falta justamente tener un poco de humildad para poderse juntar para salir adelante. No, totalmente. Pero Carlos, ¿cuál es la clave? Porque yo recuerdo en el libro La Sociedad de la Nieve, hay uno de los protagonistas que nunca había hablado que dijo, yo no hice nada, no aporté nada. Y lo más increíble es que nunca nadie me dijo, me criticó por mi actitud hasta el día de hoy. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograron? O sea, ¿hubo un momento, pasó algo específico? ¿Cómo fue que todos decidieron ser humildes? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Fue algo No, natural? no, 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 no nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál es la Dios nos clave? enseñó. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo. Y, y evidentemente sé a quién te referís, pero bueno, nosotros también tuvimos que trabajar para los que no hacían nada, digo, o sea que también era una motivación porque si no, solo se morían. Porque en los grupos siempre pasa que hay gente que trabaja y hay otra gente que no trabaja. Y bueno, a nosotros nos tocó trabajar por todos y bueno, y el resultado es esto que después de 50 años seguimos hablando del tema. Es una historia que no se termina, es una historia que hay gente en el mundo que da la conferencia sin haberla vivido y que va a seguir porque es una historia del ser humano común, que eso es lo que tiene de atractivo. Y cuéntame, ¿y en esta película qué van a hacer? ¿Qué van a aportar? Porque esta historia, yo creo que, bueno, es muy conocida, las generaciones nuevas siempre están, todos vieron la película, viven. ¿Qué novedad va a aportar? ¿Ustedes van a contar más su experiencia personal cada uno? No, es un punto de vista que agarró el director como dijo, el director dijo un solo titular que a mí me quedó impresionante. Es una película muy difícil de ver, pero inolvidable. Porque realmente nuestra historia es inolvidable. Fíjate que 50 años después seguimos hablando, miles de periodistas están ahora, termino contigo, me está esperando el canal 5 de Montevideo acá afuera, después vienen los franceses, o sea, no se para de hablar de la historia. ¿Y hay alguna pregunta que nunca te han hecho, que te gustaría responder, que no has tenido posibilidad, que siempre decís, siempre quiero contar esto y no lo puedo No, contar? sabes que yo creo que se ha contado todo. Si hay alguna pregunta que no me la han hecho es porque no me la han hecho, pero yo no, siempre las preguntas son las mismas preguntas, esa es la verdad. Y cuéntame, con tus hijos y nietos, ¿esta historia se las contaste vos? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo es? Y eh, se ¿Cómo van es? enterando a medida que pasa la vida, ¿viste? Que es cuando ellos tienen amigos que son hijos de otros sobrevivientes, Montevideo es muy chico, o sea que van conociendo la historia. Una de mi hija me ayudó mucho cuando yo empecé a dar conferencias. Ahora tengo una nieta que justo ahora tiene que contestarle a los franceses, o sea, ella ocuparse
de contestarle a una revista francesa que está interesada en el tema. O sea que se van enterando de la historia y bueno, y preguntan cuando preguntan y yo les contesto cuando entiendo que sea necesario. Y este vínculo, por último, que nos queda poquito tiempo, el vínculo que logran ustedes, por eso lleva el título La Sociedad de la Nieve, este vínculo que logran de que era una sociedad con leyes tan de ustedes que los hacía preocuparse el uno por el otro, que es lo que desearíamos, como dices tú, para nuestros países. Esta sociedad que lograron ustedes con leyes propias en el cual la concordia, la solidaridad, el amor del uno por el otro era súper profundo, que es lo que querríamos para llevarlo a la sociedad actual. ¿Por qué? ¿Qué nos está faltando en nuestras sociedades, como decimos? ¿Qué nos está faltando? Tiene que ver con la formación de los padres, tiene que ver con los políticos. Si tú dijeras... Lo que nos falta, lo que nos falta es humildad, mija. Es lo único que nos falta. Para mí, la historia nuestra es una historia de actitud y una historia de humildad. Creo que con humildad todo se resuelve y es lo que logra formar equipos, digo, esa es la realidad. Y ahora, en esto, aquí para terminar, está los 50 años, de alguna manera, van a hacer algo especial en términos de homenaje a alguien específico. ¿Qué significa para usted 50 años? Bueno, es un día que no es un día de celebración, es un día donde recordamos a los 29 que murieron, o sea que va a haber una misa por ellos y, y bueno, y se va a jugar ese partido de rugby el 22 de diciembre, que se cumplen los 50 años del rescate. Ese día haremos una conmemoración entre nosotros, los sobrevivientes. Privada, ustedes la van a hacer privada. Nosotros con nuestros hijos, sí, señor. Y el vínculo entre ustedes sigue maravilloso, bien, así siguen de alguna manera con la misma... Seguimos, la sociedad uruguaya es chica y nos vemos todos los días. Qué lindo eso, porque la verdad que era un tema tan delicado, todo lo que vivieron era para que alguno de alguna manera o tomara una decisión distinta, pero lograron mantenerse unidos y ese es un ejemplo, creo que para todo el mundo, no solamente el trabajo en equipo, que fue toda la experiencia, sino el después, porque ustedes han Bueno, seguido... es que es una historia que ha seguido con el tiempo como trabajo en equipo, o sea, no solamente la carrera, sino que después en cada proyecto todo se resolvió por mayoría y estamos en un todo de acuerdo. Por supuesto que también hay una interna de los sobrevivientes, que bueno, esa sería otra película, pero bueno, Bueno, nosotros la verdad que en ese sentido hemos sido ejemplares a lo largo del tiempo, nos hemos mantenido y luchamos todos por, ya sea cuando se enfermó el arriero, cuando se enferma alguno de nosotros, estamos todos al pendiente. qué lástima el arriero que falleció hace unos años atrás, 2 años, antes de la pandemia, ¿fue, Sí, no? Que fue, qué lástima, pero bueno, son las leyes de la vida. También murió mi padre. Bueno, van quedando pocos personajes, pero lo que queda es la historia y la historia es lo que importa en realidad. Y hay gente que sigue contando esta historia. Como te decía, hay muchos conferencistas que dan la conferencia nuestra en el mundo entero sin haber estado. no, aparte que cada uno tiene una personal manera de encarar esta conferencia que la hace rica. No es que, si bien cuenta la misma historia, la misma personalidad, porque tu personalidad siempre fuiste como un personaje como disruptivo, era esa mezcla del espiritual y el alegre. Y Sí, bueno, es que creo que de mi manera yo era un poco como aquel personaje de La vida es bella. ¿Te acuerdas aquel personaje que estaba en el campo de concentración, que con inconsciencia y con humor salía adelante? Ese fue mi rol. Ese fue no, realmente mi rol. no, la verdad que tu rol, creo que en estas situaciones son clave. Toda la experiencia es una enseñanza para todos y te agradezco que nos hayas dado esta nota para Faro Films porque buscamos eso, buscamos que de alguna manera rescatar e imitar las, bueno, ojalá situaciones tan extremas nunca vamos a vivir, pero todo lo que hicieron ustedes de poder llevar esta experiencia a la vida familiar, a la vida de las empresas, dan charlas en empresas, en colegios, en grupos espirituales, sé que has estado dando también charlas, y la verdad que, y esa generosidad también se agradece, porque
muchos podrían haber cerrado la puerta y decir, no sigo hablando más de este tema doloroso. Y al contrario, Y siguen yendo. bueno, pero si bien sabemos que la vida es hoy, porque ese es el capital que tenemos, el mañana es esperanza. En la medida que hagamos algo en el día de hoy, tendremos una esperanza el día de mañana. Esa es un poco la conclusión final. Totalmente. Y me sigo quedando con tu frase que todos tenemos que ir a buscar nuestro helicóptero, no esperar que nos rescaten. Lo mismo para Argentina, para Argentina y para Chile. Todos tenemos nuestra propia cordillera. No hay un dolorímetro ni un angustiómetro. Cada cual tiene su propia historia. De lo que se trata es de buscar la parte positiva de las historias para seguir adelante. Bueno, eso te mantiene joven también, re joven. Bueno, tengo 68. Te mando un beso enorme. Bueno, Carlos, gracias.